¡Revuelta en el fenopático! Revuelta en el fenopático. El hombre del tiempo arcano, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo les plantó cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático. El hombre del tiempo horcado. Y todo por haber juzgado al telediario. Y todo por haber juzgado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Hola amigos, aquí estamos un día más con Adrián Celaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos empezado con Cortatu y su revuelta en el frenopático, porque yo es oír a Trump y no puedo evitar acordarme de esta canción tan emblemática, ¿no? del rock radical vasco de los años 80. Ayer nos acostamos al borde de una guerra mundial y hoy nos hemos levantado con un alto el fuego. Bienvenido Adrián, ¿y qué es lo que ha pasado? Hola Javier, pues ya sabes, yo siempre encantado de estar contigo y con tu programa, ¿no? Con tu canal. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que no solo a ti y a mí, sino a todos los analistas del mundo, Trump nos tiene permanentemente engañados, ¿no? Yo suelo decir que es un mentiroso compulsivo, pero que incluso esa mentira compulsiva tiene sus ventajas, porque no se siente en absoluto comprometido con lo que había dicho el día anterior. Y esto le permite hacer giros de 180 grados sin el menor problema, cosa que de alguna forma, o por razones de imagen o por razones psicológicas, a todos los líderes políticos más o menos les cuesta, ¿no? Claro, si ayer estaba diciendo esto, ¿cómo puedo ahora decir exactamente lo contrario? Pues tendré que explicarlo, tendré que argumentarlo. Trump no tiene ningún problema de ese tipo. Un día blanco, al día siguiente negro, al otro blanco, al otro azul, pues le da exactamente igual, ¿no? No tienen ningún compromiso ni con la lógica ni con la coherencia, ¿no? Bueno, pues con lo que nos hemos encontrado es con que, bueno, pues aparentemente a instancias fundamentalmente de Estados Unidos y de Israel han empezado unos movimientos hacia Irán, tanteando la posible gestión de un alto el fuego, algo que, bueno, en principio encajaba bien en ese planteamiento que Irán venía haciendo desde el principio casi del conflicto, ¿no? Nosotros vamos a continuar, pero estamos dispuestos a cerrar el conflicto si Israel deja de atacar. Lo dijeron así. Esto no le gustaba a todo el mundo, a los que pensaban, no es que Israel deje de atacar, es que hay que castigarle, tiene que recibir una represalia contundente por lo que ha hecho, ¿no? Pero no, por lo menos dialécticamente el planteamiento oficial de Irán era ese, con lo cual no es sorprendente que si de Israel y de Estados Unidos viene un planteamiento de un posible alto el fuego, lleguen rápidamente a un acuerdo, ¿no? Y esto es lo que, de alguna forma, gestionado o impulsado en buena parte por Estados Unidos, pues se ha conseguido de forma muy rápida, ¿no?
Vamos a ver, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, pues podemos ver primero un posicionamiento teniendo en cuenta lo que ha pasado hasta ahora en este conflicto. Y entonces ahí podríamos ver la perspectiva de Israel, que es probablemente el que peor parado ha salido de todo esto, porque ha puesto en marcha un conflicto que todo hacía prever que iban a perder si no conseguían arrastrar a Estados Unidos, claro, no ya a un ataque concreto, sino a una gran guerra. Han conseguido arrastrar a Estados Unidos a un ataque de un día, pero nada más. Con lo cual, enseguida se han visto situados frente a un abismo estratégico de un Irán que después del primer golpe ya se empezó enseguida a recuperar y que estaba demostrando capacidades muy superiores a las de Israel, con capacidad de hacer mucho más daño. Entonces, esto les situó a los israelíes ante un problema que probablemente les ha obligado a aceptar ese contexto de alto el fuego. Pero también hemos visto que por las reacciones de las primeras horas, esos primeros ataques de Israel, por lo menos a algunos en Israel no les ha hecho demasiado gracia el que se cerrara ese acuerdo, y luego podemos hablar de por qué, ¿no? Desde el punto de vista de Estados Unidos, pues puede ser que sencillamente ese primer ataque fuera el objetivo, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que hemos conseguido el objetivo de imagen, digamos, ¿frente a quién? Pues frente a, aparentemente, a esos sectores del lobby belicista y pro-israelí que nos estaban empujando. De alguna forma hemos hecho un gesto diciendo que hemos hecho lo que podíamos hacer. Ellos están constantemente presumiendo de haber acabado con el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, lo cual parece que no es cierto en absoluto, ¿no? Pero dentro de ese contexto que parece que les permite salvar la cara frente a esos sectores, pues vamos a llegar rápidamente a un acuerdo, porque lo contrario nos va a llevar a una guerra total con Irán que no nos interesa ni a nosotros ni a Irán, ¿no? Claro, en este sentido, yo lo he visto esta mañana, pero una entrevista de Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que se enteró en la propia entrevista de que este acuerdo se había firmado, aunque conocía los borradores, en la entrevista de televisión, creo que aproximadamente 14 veces, yo conté 14 veces, hizo referencia a que hemos destruido la capacidad nuclear de Irán, hemos destruido la capacidad nuclear de Irán, hemos destruido la capacidad nuclear de Irán, ¿no? Con lo cual, lo tiene que repetir tanto precisamente porque es un tema dudoso y porque es lo único que les puede justificar lo que han hecho, ¿no? Este movimiento y luego esa retirada inmediata, ¿no? Y claro, desde el punto de vista de Irán, tenemos por un lado el que desde una perspectiva de su relación con Israel, tácticamente a ellos les puede interesar continuar, precisamente porque esa relación de fuerzas se va inclinando rápidamente a favor de Irán y en contra de Israel. Pero claro, a Irán lo que tampoco le interesaba, como tampoco a Estados Unidos, es entrar en un conflicto abierto con Estados Unidos. Con lo cual, cerrar el conflicto en ese momento igual no es la peor opción. Porque en los tres casos entra también, además de la perspectiva del corto plazo sobre cuál es la evolución de este choque, del choque de estos días, entra también la perspectiva estratégica. Entonces, la perspectiva estratégica de Irán es que el tiempo corre a favor de ellos. Corre a favor de ellos, pues porque sus posibilidades de éxito frente a Israel y Estados Unidos a medio o largo plazo dependen fundamentalmente del avance del mundo emergente. Es un mundo que se va fortaleciendo, bueno, con contrapiés, por supuesto, pero que se va fortaleciendo de año en año, y ellos tienen oportunidad de aprovechar ese fortalecimiento, de fortalecer dentro de ese marco sus vínculos con Rusia y con China, de resolver también internamente los problemas estratégicos, los problemas militares, sobre todo, que se han detectado en este ataque y que ya estaban anunciados desde Rusia y desde China repetidamente. Esa debilidad, la debilidad de su aviación y la debilidad de su defensa antiaérea, sobre todo por no disponer de la última tecnología, ¿no? Y era algo que desde Rusia y China les estaban empujando repetidamente ya desde hace años a que lo actualizaran. En el caso de las defensas antiaéreas, sustituyendo los S-300 por S-400, y en el caso del
la aviación, pues, apostando por aviones de quinta generación, ¿no? En este caso, aportados por China, mientras que los S-400 por Rusia, ¿no? Bueno, ya parece que desde un punto de vista dialéctico y de negociación, Irán había entrado en esa dinámica, pero tarde, y todavía no, sin haber actualizado sus equipos todavía, ¿no? Y esto se ha visto muy claramente que ha sido un problema a la hora de defenderse de los ataques de Israel y de Estados Unidos. Entonces, ahora tienen tiempo. Ahora, si simplemente ganando tiempo, esto les da la oportunidad de solucionar también estos problemas internos o de corregir, por ejemplo, ese error estratégico que han cometido con Rusia a la hora de firmar el acuerdo, el convenio estratégico con Rusia de enero. Pues quedó muy claro que fue Irán la que se negó a firmar un acuerdo de defensa mutua frente a agresiones. Ese acuerdo que tienen firmados Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte, y el ministro de Exteriores de Irán dijo muy claramente que no, que nosotros en esa dinámica no queremos entrar en dinámicas de bloques. Claro, quizás lo que ha sucedido ahora no hubiera sucedido si hubiesen firmado aquel acuerdo. Bueno, ahora tienen la oportunidad de firmarlo, ¿no? Es decir, ellos probablemente sí tienen esa percepción de que el tiempo corre a favor de ellos. Lo contrario sucede, evidentemente, en el caso de Israel, ¿no? En el caso de Israel tienes la problemática personal de Netanyahu y la problemática histórica del país, ¿no? Son estrategias que se han basado, estrategias hegemonistas que se han basado en el gran hermano norteamericano, en el que Estados Unidos era el gran hegemón del mundo. Pero eso va a menos y esto ha creado en las élites de Israel una sensación de abismo histórico frente al cual pues tienen que hacer algo, y ese hacer algo pues se les ha ocurrido la peor salida para el mundo, digamos, ¿no? Para ellos también, probablemente, la salida de escalar, ¿no? Escalar como sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Israel llegar a un acuerdo y cerrar esta oportunidad de escalar que de alguna forma han tenido o piensan que han tenido ahora, pues es un alto riesgo desde esa perspectiva histórica, ¿no? Esto es lo que probablemente hace, bueno, eso y la posición personal de Netanyahu, con esos juicios pendientes, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que probablemente hace que Israel se haya resistido de alguna forma al alto el fuego, haya intentado romperlo, ¿no? Con esos bombardeos, ese bombardeo masivo que han realizado después de la firma después de llegar a ese acuerdo. Y vamos a ver, y esto es lo que hace temer que Israel y los grupos belicistas en Occidente y en Estados Unidos lo vuelvan a intentar. Este es el gran temor de que lo van a volver a intentar. Y desde el punto de vista de Estados Unidos, ahí tenemos que diferenciar Estados Unidos y Trump, ¿no? Trump siempre es una incógnita, por eso, porque cada día nos da una versión distinta de lo que quiere y de lo que no quiere, pero de alguna forma sí está claro que cedió a las presiones, por lo menos parcialmente, de ese lobby belicista para atacar Irán, que luego ha dado marcha atrás, pensando quizás que con haber dado ese paso ya cerraba el camino o cerraba las pretensiones de ese lobby, o se podía justificar frente a ese lobby, y ahora vamos a ver cuánto aguanta, porque ese lobby va a volver a presionar. Va a volver a presionar para que la situación no quede así, para conseguir de una forma u otra un cambio de régimen en Irán, etc. Yo creo que, sintetizando un poco y teniendo en cuenta el corto y el medio plazo, pues podríamos situarnos en ese contexto. ¿Estamos mejor ahora que antes de la guerra? Me refiero al mundo en general. Porque está claro, ¿el hegemón ha salido fortalecido o debilitado de esto? Sería la pregunta. Sí, bueno, vamos a ver. Ahí hay una primera valoración, puede ser la de los medios de comunicación. Y entonces, esto depende de dónde vivamos y qué es lo que nos cuenten los medios de comunicación, ¿no? Y por eso te he hecho referencia antes, para mí ha sido muy significativo, ¿no? A esa intervención de Vance en la televisión, en la que ha repetido casi 14 veces
diciendo, bueno, hemos destruido el potencial de Irán, hemos conseguido el objetivo que era destruir el potencial armamentístico o nuclear de Irán como 14 veces, ¿no? Y esto nos refleja muy claramente cuál es su baza desde el punto de vista de imagen, ¿no? Y esto es lo que intentarán transmitir pues, a través de los medios, las redes, etcétera. Bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento de los grandes medios de comunicación norteamericanos, que son más demócratas que republicanos y son más belicistas que no belicistas, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a ver cómo le explican, porque igual sabotean esa imagen y les interesa transmitir que no se ha conseguido ese objetivo, precisamente para dejar abiertas las posibilidades de que volver a presionar a Donald Trump o al gobierno para una nueva intervención, ¿no? En otros países esto se va a ver de otra forma, ¿no? En general en los países en desarrollo, ¿no? Esto probablemente se va a ver como una victoria de Irán, en el sentido de que ha sido el país atacado con un objetivo de cambio de régimen. Se sabe que los objetivos de deshacer o de acabar con el programa nuclear de Irán no están conseguidos. Faltan detalles todavía. Es muy posible que haya detalles que no sepamos, fundamentalmente por ese carácter subterráneo de estas instalaciones. Claro, cuando las instalaciones están en el aire, pues de una forma o de otra, por vía satélite, se acaba teniendo la información más o menos aproximada de lo que ha sucedido. Pero aquí, como son instalaciones subterráneas, esto puede ser mucho más complicado, ¿no? Pero, claro, ellos mismos han reconocido pues, y en esta propia entrevista se lo comentaban a Vance, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos 400 kilos de material radiactivo enriquecido, ¿no?, que han podido salvar? Pues, y que ahora pueden también diversificarlo, diseminarlo por otros emplazamientos. Tienen autoridad moral para ahora no ser vigilados, para decirle a la Organización Internacional de Energía Atómica que ya está bien, que esto no te contamos ni dónde está ni absolutamente nada más, para denunciar el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es el que les obliga a la inspección de la Alianza Internacional de la Energía Atómica, y que además ellos mismos han documentado, han probado documentalmente que estaban nada menos que trasladando información confidencial sobre Irán a Israel, y que información confidencial, incluso datos personales de algunos de los científicos que luego han sido asesinados, ¿no? Entonces, bueno, después de eso, pues igual piensan que por alguna razón hay que mantener las formas, pero desde luego legitimidad moral para no respetar esos acuerdos y para no admitir más inspecciones de la IEA tienen toda la del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de una forma o de otra esto se va a saber, y yo diría en el mundo emergente en general, pues puede transmitirse una imagen de tablas, en el mundo emergente y en desarrollo, imagen de tablas o imagen de victoria de Irán, mientras que probablemente pues en el mundo occidental, a pesar de lo mal que a todos los medios les cae Trump, ¿no?, pues les costará cuestionar esa versión oficial que Trump y su equipo quieren dar, por supuesto. Por supuesto. Hombre, si vamos a lo local, Irán ha ganado esta guerra, pero la ha ganado no porque haya arrasado, ni muchísimo menos, sino por aguantar. Claro. Por aguantar. Irán es una guerra, yo creo que si entra a Estados Unidos jamás la podría ganar, pero claro, de no ganar a no perder, ahí podría estar el matiz, ¿no? Claro. Entonces, hemos visto que los cazas israelíes daba igual que Irán destruyese las bases de Israel, porque estaban saliendo desde Chipre. Esto lo he leído yo esta noche. Esta noche me he levantado a las 6 de la mañana, me he encontrado con todo el percal y me he puesto a mirar cosas. Y dices, claro, un país que no tiene defensa aérea, que le han destruido sus radares, que tiene los sistemas de defensa obsoletos y que han sido destruidos, que ha sido descabezado, que Israel le estaba bombardeando a placer, aunque
ahora mismo Irán ya estaba bombardeando casi a placer Israel, porque Israel también se había quedado sin defensa aérea. Pero, pero eso, Irán ha ganado por aguantar y por sacar el alto el fuego. Yo no sé qué hubiese pasado si Trump no... Oh, se nos ha caído Adrián, espérate. Vale, te has caído un minuto. Bueno, ¿Dónde estaba? Ah, sí, que Irán lo estaba pasando muy mal y el alto el fuego le ha venido muy, muy bien, igual que a Israel, claro. Porque esto se hubiese convertido, yo entiendo que esto se hubiese convertido en un intercambio de bombardeos sin casi defensa, sin casi defensa aérea. A ver quién hubiese aguantado más el intercambio de golpes. lo que Entonces, pasa es que ahí sí pues, está claro que Irán tenía más capacidad de aguante, porque Israel es un país muy pequeño, tiene, por lo tanto, todas las instalaciones y estructuras muy concentradas. Con el mismo nivel de golpes, pues está claro cuál es el resultado. Israel son 8 millones de habitantes y Irán 90, ¿no? sí, pero siempre estaba el peligro de que entrase Estados Unidos. Ese es el tema. Claro, ese es el tema. Claro. O sea que bueno, que podemos darle la victoria a Irán, pero por esto que te digo. Eh, en, en otro tema, lo que ha pasado anoche a mí me ha alucinado en muchos sentidos. Nos dicen, no, es que el ataque al centro este nuclear se hizo adrede para no bombardear nada chungo, ¿no? O sea, así en los laditos y tal. Y Irán nos avisó de que, de que iba a bombardear la base en Qatar y hemos podido sacarlo todo. Eh, 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 es que parece que nos toman el pelo o no sé, o que quieren una salida honorable todos, o ¿qué ha pasado con esto? Sí, bueno, la segunda parte yo creo que está comprobada y reconocida por todo el mundo, ¿no? Que efectivamente Irán avisó tanto a Qatar como a Estados Unidos de que esos ataques se iban a producir y que no iban a tener un objetivo de hacer un gran daño, ¿no? Y el otro, yo he oído versiones, pero no sé si está suficientemente contrastado. Ahora, claro, todos estos movimientos, ¿a qué responden? Pues evidentemente a estrategias de imagen, ¿no? Es decir, en el que más que el daño que se quiere hacer, se quiere transmitir una determinada imagen. Eso sí cuadraría bastante, independientemente de que haya sucedido o no, con lo que aparentemente está haciendo Trump frente a este lobby belicista, ¿no? Es decir, él, porque si realmente hubiera hecho una apuesta de fondo, como al principio pensábamos todos seguramente, por esas estrategias del lobby belicista y pro-israelí, hubiera continuado. Y no con esos ataques a las centrales nucleares, que es algo marginal. Todo el mundo sabe que el objetivo real del lobby belicista es el cambio de régimen, ¿no? Y como el propio Trump lo decía hace unos días, ¿no? Entonces hubiera continuado intentando seguir hasta el final para conseguir ese cambio de régimen. Y claro, si no lo ha hecho es porque en realidad, pues de alguna u otra forma, él lo que ha intentado es poner en marcha una operación de imagen destinada a salvarle la cara frente a ese lobby belicista sin hacer estallar Oriente Medio, ¿no? Entonces, en ese contexto encajaría también que hubiese habido una operación similar en relación con el bombardeo, con el propio bombardeo de estas instalaciones de enriquecimiento nuclear, ¿no? Encajaría, pero yo no tengo datos como para decir que haya sido así realmente, aunque rumores sí ha habido. ¿Sí? Claro. Eh, yo esto lo desconozco. El que, el, el que a esas instalaciones se hayan llevado el material este que estaban reforzando, ¿significa que no había material nuclear o tiene un núcleo y todo eso como una central nuclear normal eléctrica?
No es una central nuclear, son instalaciones de enriquecimiento, ya sabes, ¿no? Ah, vale. O sea que solo es el material, el que está Claro. ahí y se lo han llevado. Y se han llevado el material enriquecido. Claro. Vale, vale, vale. Es que yo es otra cosa que alucino bastante. En esta guerra se ha normalizado el atacar centrales nucleares como un objetivo más, sin tener en cuenta el daño que esto puede hacer a todos los países. Sí, efectivamente, porque además nos hemos metido en una cierta confusión cuando hablamos de instalaciones nucleares. Una cosa son estas instalaciones de enriquecimiento nuclear y otra cosa son las centrales nucleares, que tienen un objetivo de generar energía eléctrica, ¿no? Nada más, ¿no? Y estas, pero que efectivamente atacarlas tiene un peligro enorme, ¿no? De que pase otro Chernóbil, ¿no? Pero así todo vemos como no solo en este tema, sino también en otras actuaciones por parte de Israel, fundamentalmente durante todos estos días, hay muchos parecidos con lo que se ha hecho en Ucrania, ¿no? Entonces, estas estrategias de buscar a toda costa una escalada utilizando los medios que sean, pues eso encaja perfectamente con esa estrategia, por ejemplo, de bombardear centrales nucleares, ¿no? Oye, si hay un desastre pues medioambiental para Irán y para los países de alrededor, pues no pasa nada, es su problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que es ese contexto. Efectivamente, algo que no se debía haber normalizado nunca, pero que en Ucrania lo han hecho repetidamente, ¿no? Sí, sí, la central nuclear de Zaporilla, me acuerdo perfectamente, estando incluso los señores de la OIA allí mirando cosas, les bombardearon, Sí, o y sea. que, por cierto, luego hacen un informe diciendo que la central ha sido bombardeada, no se sabe por quién. Dicen, bueno, pues vale, no se sabe por quién. Sí, habrán sido los rusos. Sí. Bueno, otra cosa. El, el- Esto parece que la sensación que da, luego no sabes cómo son las cosas, ¿no? Pero la sensación que da es que el alto el fuego ha llegado porque Donald Trump ha puesto un tuit diciendo que había un alto el fuego. Porque al rato salió un alto funcionario iraní diciendo que la primera noticia que tenían ellos del alto el fuego era el tuit este de Trump. Eh, es una cosa muy extraña, parece diplomacia a golpe de tuit, ¿no? Sí, la impresión es que, bueno, dentro de esa falta de seriedad de Donald Trump, pues también esa falta de seriedad le sirve a veces para gestionar negociaciones, ¿no? Y le sirve, por ejemplo, para impulsar en la dirección que a él le parece oportuna una determinada negociación. Entendido que, bueno, si más o menos pues alguien ha hablado con Irán y le ha comentado en términos generales, bueno, si dejáramos, si Israel dejara de atacar, como habéis dicho también, vosotros dejaríais y tal, pues igual ellos dijeron que sí, así en términos generales, y esto lo transforma Trump en un tuit en el que habla de términos concretos que a lo mejor sí estaban pactados con Israel, ¿no? Pero lo pone en términos concretos, dando por supuesto que Irán pues lo va a aceptar, ¿no? Porque al final es una concreción, digamos, de términos generales que estaban más o menos hablados, ¿no? Pero sí es una forma de negociar basándose de negociar, de gestionar absolutamente todo, ¿no? Basándose en la mentira permanente, pero bueno, hasta ahora en su carrera profesional parece que le ha servido, pasando, entre otras cosas, de quiebra en quiebra, ¿no? Destrozando empresa tras empresa, pero le ha permitido salir adelante y seguir siendo un millonario. Y en el ámbito político, bueno, pues por lo menos le ha permitido llegar 2 veces a la presidencia, con lo cual... No, sí, sí, eso desde luego. Y luego me sorprendió Irán, que pare el fuego ya, y Israel en 12 horas. Si lo entendí bien. Si lo entendí bien decía eso, digo, pero qué locura es esta, por Dios. Sí, pues eso es lo que dijo Irán, que no, que eso no aceptaban y que los dos a la vez y que pararían cuando Israel parara y tal. Pero yo creo que hay que interpretarlo así. Pues claro, a la hora de ese acuerdo conceptual que quizás tenían con Irán, a la hora de gestionarlo con Israel, pues Israel pues se resiste y entonces le venden esto, ¿no? Pues ¿cómo lo hacemos? Le venden esa idea, entonces él la lanza diciendo, bueno, es un detalle que de una forma u otra, pues
Irán acabará aceptando, ¿no? Una pregunta, la has contestado antes, pero me gustaría más concreción. O sea, ¿durará el alto el fuego? Eh, esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí, porque después de una apuesta de ese tipo, parece difícil que Israel o el lobby belicista tengan la fuerza como para impulsar otro ataque, ¿no? Volver otra vez al ataque, ¿no? Pero hay que contar con que desde el primer día empezarán a acumular argumentos y capacidad de influencia para, en cuanto puedan, ponerlo en marcha otra vez. O sea, una cosa es que este alto el fuego dure, pero que no implica que dentro de 3 meses tengamos otro movimiento, otros ataques similares. Y luego hay otro factor que hay que tener en cuenta por si acaso, que es el de un posible ataque de falsa bandera. Claro. Y en esas circunstancias, cuando Estados Unidos ha estado en dudas de si ir o no a la guerra, siempre ha sido un elemento decisivo. Entonces, habría que contar con que eso puede pasar perfectamente. Y ahora Irán está claro, reforzarse y reforzarse en sus carencias. ¿Rusia y China se van a volcar con Irán o no? ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sí. Hay reproches de los dos, tanto de Rusia como de China hacia Irán, lo he comentado antes, en el ámbito armamentístico. Se piensa que Irán quizás ha tenido demasiada prudencia a la hora de gestionar sus relaciones con Estados Unidos, una prudencia que es comprensible también, ¿no? Es una mezcla de prudencia, miedo, como se le quiere llamar. Entonces, cayeron en la trampa de la negociación, cayeron en la trampa de relajar el ritmo de su renovación de equipamiento. Ya digo, desde China se les reprocha que antes tenían que haber puesto en marcha el paso a aviación de quinta generación, desde Rusia la instalación de los S-400. Entonces, claro, estos dos factores no son una cuestión de Rusia o de China, es una cuestión de Irán. La oferta ya la tienen desde hace tiempo y es una cuestión de que Irán se mueva con la suficiente rapidez para la sustitución por los S-400. En el caso de la aviación, es un proceso que está en marcha, pero claro, que necesita tiempo, sobre todo para entrenamiento de pilotos, etcétera, ¿no? Pero bueno, está en manos de Irán también el dar el ritmo suficiente a ese proceso. Tenemos el tema de también la oferta, o sea, no es una cuestión de que Rusia les apoye, tenemos la oferta de firmar este convenio de alianza militar, ¿no? Es decir, esa cláusula de alianza militar que Rusia propuso que se incorporara en el acuerdo estratégico entre Irán y Rusia y que en enero Irán dijo que no. Probablemente por eso, porque estaban negociando con Estados Unidos y por esa quizás excesiva prudencia, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta también que Irán también se ha mojado con Rusia. Esto es importante durante la guerra de Ucrania con la aportación de material bélico, ¿no? Sobre todo con drones, etcétera. Esto también fue en su momento una ayuda muy importante de Irán. Puede ser que haya habido un cambio entre los dos gobiernos de Irán, desde el gobierno de Raisi al gobierno actual, ¿no? Y que el gobierno actual pues se piense que era aquí más moderado, digamos, que haya actuado con más prudencia o manteniendo de alguna forma ciertas distancias con respecto al bloque emergente, y que esto pues le haya facilitado que ese contexto, digamos, de prudencia o de miedo frente a Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay que suponer que eso con estos ataques pues se ha superado, pero ya digo, esto fundamentalmente está en manos de Irán, pues ya gestionar de forma activa, rápida y eficiente esas posibilidades de colaboración y blindarse así militarmente, por lo menos, frente a nuevos ataques, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso va a llevar años. Que esperemos que les tenga. Depende, no, el tema de los S-400 no, el de la firma del convenio tampoco. Bueno, eso es cosa de un día, ¿no?
Claro, los aviones sí, formar Sí, pilotos, bueno, y formar también los S-400, no sé cómo serán, pero supongo que no será dar un botón y ya sí, está. lo que pasa es que, si no me equivoco, los dos procesos estaban en marcha, ¿eh? Es decir, lo que se le reprocha a Irán no es que dijese que no, sino que haya dicho que sí tarde, ¿eh? Tarde, ¿eh? Que haya pasado, Vale. han perdido años en ese proceso. Ujú. Y aquí nos hace una pregunta Mariano, que es porque es Trump y genera esas sospechas, ¿no? Cada movimiento de Trump genera sospechas de que haya algo más. Y aquí nos pregunta, ¿utiliza Trump la guerra y el alto el fuego para beneficiarse en bolsa? Buena pregunta. Pues yo personalmente no lo sé. Hay muchos rumores sobre ese tema, pero habría que hacer un análisis muy detallado de cuáles son sus inversiones en bolsa, si están o no relacionados con armamento, cuándo, en qué momentos entra y en qué momento sale. Yo no puedo responder así categóricamente a esa pregunta. Claro, sí hubo acusaciones con anteriores movimientos de Trump, sobre todo con el tema aranceles, de que todas sus declaraciones, pues hoy pongo un arancel del no sé cuántos por ciento, hoy le quito, hoy le vuelvo a poner y tal, beneficiaba a muchísima gente con los juegos de subidas y bajadas que generaba en la bolsa cada una de sus declaraciones. Claro, No él personalmente, pero claro. sí otra mucha gente se benefició y mucho. Claro, el que está jugando a especulación está muy pendiente de esos movimientos y, claro, efectivamente unas declaraciones de Trump en un sentido o en otro pueden cambiar la evolución de la bolsa rapidísimamente. El que está más atento es el que gana a expensas de los demás, claro. Claro, o el que tiene información privilegiada, que esa es la duda. Evidente. Claro. Bueno, pues la verdad me dejas muchísimo más tranquilo con lo que has dicho y te doy las gracias por toda esta información que nos has dado sobre la guerra de Irán y el fin de la guerra, esperemos, definitivo de la guerra de Irán. Pero hay algún otro tema que me gustaría comentar contigo. Se ha iniciado la cumbre de la OTAN y España ha tenido una polémica por no querer subir el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto. Incluso hoy le ha mentado Trump en su viaje a la cumbre, diciendo que España es un problema, que tal, que cual. Eh, vale, primera pregunta. ¿Es una cuestión solo de España el no querer subir tanto el presupuesto militar o es un verso suelto dentro de la OTAN? Yo creo que en este momento es un verso suelto, pero hay muchos países que tienen una resistencia relativa, ¿no? Hay muchos países que no se creen que esto tenga continuidad a medio plazo. Entonces dicen, bueno, ahora hay una tensión muy grande en este sentido, pero que puede cambiar rápidamente dentro de unos meses o dentro de un año si termina la guerra en Ucrania. Porque claro, toda la base argumental que se está articulando alrededor de este tema, pues puede desaparecer. O puede desaparecer si hay un movimiento en la relación con Estados Unidos. Porque claro, Estados Unidos está con un pie dentro y otro fuera, pero en principio podría suceder que ese pie fuera al final lo traslade o lo transforme en realmente salir de la OTAN, y entonces esto requeriría una auténtica, digamos, revisión de lo que la OTAN europea tiene que gastar o no, si tiene que ser OTAN europea o tiene que ser algo nuevo, un pacto dentro de la Unión Europea, cuáles son realmente las amenazas a las que tiene que hacer frente Europa, en lugar de decir, no, tenemos que ir al 5% porque Estados Unidos nos lo ha dicho, cual es algo realmente absurdo. La situación actual es, para avanzar en la dirección que se está marcando, obedece al contexto de guerra, a un contexto belicista de los grandes países europeos, pero que es un contexto muy particular que es posible que cambie en los próximos años. Y yo creo que hay muchos países que están dejándose llevar pensando en ese contexto. Sí es muy llamativa la posición
del gobierno español, que bueno, nunca ha destacado por enfrentarse a las líneas geopolíticas, y que esto suceda justo en este momento de crisis política interna en España, ¿no? Y no habría que descartar que tuviera alguna relación, ¿no? Sí, he leído cosas al respecto. Que la crisis esta y las cosas que han salido es porque en ciertos lugares de Europa no quieren ya al gobierno español. Sí, o a la inversa, que es posible que el gobierno español esté intentando utilizar ese forcejeo como un instrumento de presión frente a poderes fácticos, los poderes fácticos europeos, por ejemplo, para que alivien la presión contra su gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hombre, Pero bueno, yo por lo menos para mí son especulaciones, porque no, mientras no haya datos concretos, claro. claro, lo que sí que es cierto y es indudable es que España no puede gastar un 5% del Producto Interior Bruto en defensa. O Claro, sea, ahí está el tema de que hay países que pueden gestionar esos incrementos tan radicales de gasto en base a deuda, los que están poco endeudados. Los que están muy endeudados pueden tener muchos problemas para hacerlo sin recortar otro tipo de gastos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lamentablemente hay que hacerse a la idea de que al final nos van a hacer repercutir todo esto sobre pensiones, gasto sanitario, etcétera, ¿no? sí, de hecho, una buena parte de los 10.000 millones estos ha salido de la financiación autonómica, que eso al fin y al cabo es gasto en sanidad. Ha salido del Ministerio de Educación, han salido 1.000 millones. O sea, ya este aumento que ha habido, que van a ser 1.300 millones más de lo que se ha dicho. O sea, pues eso, este aumento ya está repercutiendo en el gasto social, aunque no lo notemos, pero... Sí, no, ya veremos cómo quizás dentro de 2 o 3 años nos encontramos con que desde la televisión nos empiezan a lanzar mensajes los tertulianos de siempre diciéndonos: ¿veis cómo os habíamos dicho que las pensiones eran insostenibles? ¿Ves? Bueno, en este canal seguimos mucho ese tema y ya nos lanzan esos mensajes. De hecho, la AIREF, que es un organismo que creó Mariano Rajoy para controlar el gasto en pensiones y todo esto, hizo un informe que salió el año pasado o a primeros de este año, que sí que eran sostenibles las pensiones, y al parecer pues ese informe no ha gustado y van a hacer otro ahora cuando ya no le tocaba hacer ningún informe hasta dentro de 2-3 años. O sea, y el mensaje que nos lanzan desde el Ministerio de Seguridad Social es que sí, que cada vez hay más gasto, que cada vez hay más... O sea, ya nos están lanzando los mensajes de que van a quitar, van a hacer que todo el dinero que llega a pensiones que no sea de la seguridad social se fiscalice y cuente como deuda de la seguridad social. Con lo cual eso es que claramente están haciendo movimientos para decir que las pensiones no son sostenibles. Sí. Sin Bueno, llevan 40 años con esa historia, por cierto, pero bueno. Sí, sí, pero ahora están acelerando de una manera loca. Y sí, desde luego, es por el gasto en defensa, si es que no da la teta para tanto. Los F-35 no son baratos, precisamente. Sí, bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona, porque puede haber cambios a corto plazo desde el punto de vista de la justificación, de la propia justificación de estos movimientos, ¿no? Porque claro, ahí nos encontramos con que quieren que gastemos el 5% cuando Estados Unidos gasta un 3,5%, pero claro, gasta un 3,5% para mantener el control del mundo. ¿Queremos que Europa controle el mundo? ¿Queremos gastar en defensa para controlar el mundo o para qué lo queremos gastar, ¿no? O queremos, o es una especie de plan de reactivación keynesiano para salvar la industria europea por vía indirecta, ¿no? Pero claro, si vemos los movimientos de Volkswagen o de Renault, que están pensando en semi-transformarse en empresas de armamento,
para aprovechar estas operaciones de rearme, pues tampoco hay que descartar que sea ese realmente el objetivo, ¿no? Pero claro, es que si lo piensas en cuáles son los enemigos potenciales, bueno, de países como España, por ejemplo, pues dices, hombre, es que, claro, Marruecos, pues bueno, nos podría hacer daño, pero claro, si lo piensas en Europa como conjunto, pues ¿quién tiene más potencial económico que Europa? Y bueno, pues Europa, pues como Estados Unidos o como China, ¿no? Son los tres ámbitos. Nadie tiene desde el punto de vista de capacidad de presupuestaria capacidad de hacerles frente militarmente, ¿no? Entonces, bueno, entonces se tienen que buscar el argumento de Rusia, ¿no? No veo ningún analista serio que se plantee que Rusia, después de Ucrania, va a intentar invadir Europa hasta Lisboa, ¿no? Desde luego que no. Y Rusia sí es un problema político e ideológico, fundamentalmente, ¿no? Pero, bueno. No, y que luego, si lo piensas seriamente, dices, a ver, ¿quieres un ejército europeo eficaz? Consideramos que la Unión Europea es una unión real, ¿no? Un rollo Estados Unidos o lo que era la Unión Soviética. Pues dices, lo normal es tener un ejército común. Claro. Optimizas, unificas, o sea, lo consigues todo. Si de verdad quisieses optimizar el ejército y hacer frente a amenazas, lo que tendrías que hacer es, pues un ejército común sería lo primero. Igual que si quieres hacer una Unión Europea, pues lo suyo sería unos presupuestos comunes, unos impuestos comunes, unos... O sea, y generar un Estado que es lo que no se busca, a mi modo de ver. O digamos, por lo menos una OTAN europea, ¿no? Es decir, Claro. un tratado militar que te asegure que esas fuerzas, lo que se gasta en Europa, aunque sea un 1%, pero hay que tener en cuenta que es el 1% de un país o de un entorno geográfico con unos niveles de renta en conjunto de primer nivel en el mundo, junto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene tanta renta? El 1% del PIB europeo es una barbaridad. Eso te permite tener un ejército que haga frente a prácticamente todo, ¿no? Que tú decías, pues bueno, por lo menos un acuerdo común que aglutine las fuerzas de tal forma que hay un peligro con Marruecos, pues le haces frente, ¿no? Que hay un peligro con Turquía, pues, bueno, si no estuviera en ese ámbito, pues le haces frente, ¿no? Sin ningún problema, pero con un 1%, ¿no? Incluso con un 1%. Entonces, claro, otra cosa es que sí, no, pero es que quiero mantener la OTAN para que no solo hacer frente a esos riesgos, sino, pues no sé, pues atacar a Rusia, fundamentalmente es el objetivo, ¿no? Pero a cualquier otro objetivo en el mundo que interese a Estados Unidos. Eso ya es otra cosa, claro. Pero claro, desde el punto de vista de la lógica defensiva de lo que es la Unión Europea, no tiene ningún sentido. Exactamente. Has dicho antes que Estados Unidos tiene un pie fuera de la OTAN, pero al fin y al cabo la OTAN es Estados Unidos, ¿no? Lo crearon ellos. Sí. Claro, todo depende de hasta qué punto nos tomemos en serio esas estrategias del MAGA de dejar de ser policía del mundo, ¿no? Pues claro, ahí el argumento de Trump estaba siendo, aparentemente dentro de ese contexto, decir, bueno, tenéis que gastar más, pero aparentemente con la idea de que estos no van a gastar más y ya tengo el argumento para irme, ¿no? Pero claro, estos tienen muchas ganas de gastar más porque han visto que quizás desde el punto de vista de reactivación de su industria, pues les puede venir bien. Y entonces se están plegando a Estados Unidos por esto, ¿no? Y se están plegando a algo que en una situación normal pues sería disparatado y simplemente a Estados Unidos le hubiéramos dicho que no y Estados Unidos se hubiera ido y nos hubiéramos dedicado a gastar lo que necesitemos gastar, no el 5% porque lo dice Estados Unidos, ¿no? Claro. Mira, aquí Josune nos dice, no hay más lógica que la del gángster. El rearme va a servir para descuartizar el estado del bienestar, que ya no interesa a las élites económicas. Y eso sí que es verdad. La verdad es que desde los años 90, que cayó la Unión Soviética, hemos visto que el estado del bienestar interesa cada vez menos. Se han ido desguazando los estados, se han ido desguazando los derechos y parece que estamos en pisar el acelerador. Sí, la prioridad fue el sector público empresarial. Esa ha sido la prioridad de los
gobiernos neoliberales de izquierda, derecha y centro en todas partes, ¿no? Cuanto antes privatizar el sector público empresarial. El tema del estado del bienestar, bueno, han hecho una conjunción sin reducir el gasto en conjunto. Lo que han ido es privatizando la gestión, ¿no? En muchos países. Porque esto sí es algo sorprendente, ¿no? Pero las cifras son muy claras. El gasto público en conjunto no se ha reducido. Ni siquiera los gobiernos más neoliberales han reducido el gasto público total. El gasto público sobre PIB, sobre la producción anual, ¿no? Ni siquiera apenas los gobiernos como los de Thatcher o Reagan, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues claro, nosotros la conclusión que sacábamos es que esto no se puede hacer. Es decir, que lo han intentado y no se puede hacer porque esto genera una situación de inestabilidad insoportable para las economías de mercado, ¿no? Ya sabes que las economías de mercado funcionan en base a una evolución cíclica, ¿no? Expansión, crisis, expansión, crisis, expansión, crisis, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esos fenómenos de crisis periódicas son mucho más graves cuanto más bajo sea el gasto público. Porque, claro, la crisis, ¿qué sucede? Que nuestra capacidad de gasto la reducimos, es decir, nuestro gasto real lo reducimos todo lo que podemos, ¿no? Las personas y las empresas, ¿no? Precisamente, a veces porque se reducen los ingresos, pero también por miedo ante la situación de crisis, ¿no? Pero claro, ¿eso qué sucede? Es más peligroso cuanto más avanzado es el país. En países en los que el nivel de renta pues, es el nivel de bienestar mínimo, tu capacidad de reducción de gasto es muy contenida. Pero la capacidad de reducción de gasto ante posibles crisis es mayor cuanto mayor es el nivel de desarrollo del país. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese nivel de riesgo se reduce trasladando gasto al Estado. Cuando es el Estado el que gestiona gastos como enseñanza o sanidad, por ejemplo, pues eso estabiliza el gasto total, la demanda total en la economía frente a situaciones de crisis, ¿no? Y entonces vemos cómo al final, con una ideología o con otra, pero el porcentaje de gasto sobre PIB va creciendo a medida que los países van siendo más avanzados independientemente de su ideología, ¿no? Entonces, los países más avanzados sistemáticamente gastan más, hay pequeñas variaciones, ¿no? Pero sistemáticamente gastan más sobre PIB en conjunto, a pesar de que digan que son neoliberales y tal, ¿no? Esto es algo que aparentemente es sorprendente, pero que tiene seguramente esa explicación, ¿no? Entonces, lo que intentan hacer es privatizar la gestión, ¿no? Aunque no reduzca, lo que han hecho es intentar mantener, no incrementar el gasto público sobre PIB y privatizar la gestión de enseñanza, sanidad, etc. Claro, pero eso, fíjate, nos lleva a lo que dice Josune. Un gasto que iba al bienestar de los ciudadanos, ahora va al bolsillo de los ricos. Claro, O sea, claro. Este es el gran objetivo de ese proyecto de capitalismo inclusivo en el que se han movido las élites en los últimos años, ¿no? O uno de los grandes objetivos, ¿no? Ese capitalismo corporativo al que quieren apuntar, porque también reconocen que el neoliberalismo no da más de sí, están apostando por un sistema de capitalismo todavía más corporativo, que algunos dicen que va más allá del capitalismo, que no sería probablemente capitalismo, sino una forma de feudalismo, pero al final en que las corporaciones iban a tener mucho más peso, todavía más del que tienen, ¿no? Político y económico, y una parte fundamental de esto es, digamos, la apropiación de los recursos del Estado. Entonces, no se plantean eliminar los estados, pero sí transformar a los estados en meros canalizadores de recursos hacia las grandes corporaciones, ¿no? eso es. Y lo que se busca ahora, yo creo, es privatizar las pensiones. En el momento que digan que no funcionan, pues pasaremos a un sistema como el de Chile o como el de Estados Unidos. Sí, sí. No, y llevamos en esa dinámica parcial, progresiva, pero parcial desde hace mucho tiempo, claro. No, y esto, fíjate, el desastre que ha sido en Estados Unidos con la asistencia sanitaria, ¿no? Aquí nos vendían, claro, este programa, estas políticas tan progresistas de Obama, que quiere que todos tengan asistencia sanitaria, ¿no? Sí, claro, que todos tengan asistencia sanitaria, es decir, que todos paguen por una asistencia sanitaria privada de forma obligatoria.
¿no? Claro, este es que al final es un sistema desastroso que ya he llevado ya desde el momento en que se pone en marcha a unos incrementos disparatados de las cuotas en régimen de oligopolio, con estas empresas haciendo lo que les da la gana, etcétera. Claro, Y un auténtico chollo para las grandes empresas. En teoría es una decisión pública para que todo el mundo tenga asistencia sanitaria, en la práctica es una estrategia de enriquecimiento radical de estas corporaciones. y con un gasto desmedido del Estado en sanidad. Efectivamente. Pero desmedido, o sea, totalmente disparatado, 3 veces más sobre el PIB que España. Encima de Estados Unidos, que tiene un Producto Interior Bruto muy superior al de España por habitante. O sea, el gasto es impresionante. A ver, pues ya hemos tocado todos los temas que tenía planteados para hoy. Si tienes algo más que añadir. No mucho más. Vamos a estar todos muy atentos a ver los culebreos o los movimientos que puedan surgir a partir de este alto el fuego. Y, bueno, y no olvidar la interrelación entre lo que está sucediendo o ha sucedido en Oriente Medio, lo que sucede en Europa con el tema de Ucrania, que puede volver otra vez a ponerse encima de la mesa, y en general con este proceso, ya lo he dicho al principio, creo, ¿no?, que de alguna forma es una ventaja estratégica, es lo que hace que el tiempo corra a favor de Irán en este caso, ¿no? Y es ese peso progresivo que van adquiriendo los países emergentes y que al final le da a China, por ejemplo, una capacidad creciente para, en su momento, si es necesario, defenderse de posibles ataques de Occidente. Pues incluso desde Occidente se dice, bueno, que están a 3-4 años de conseguir esa equiparación en capacidad militar. Le da también a Rusia una capacidad creciente para defenderse, para terminar la guerra en Ucrania. Este es un factor importante, ¿eh? Es decir, más de un analista ha apuntado a que el momento actual está elegido antes de que Rusia termine la guerra en Ucrania, porque en ese momento ya Rusia va a tener la capacidad de disponer libremente de la totalidad de su ejército para ayudar a quien sea, ¿no? Dicen, es que lo de Siria no hubiera pasado si se intenta antes de la guerra en Ucrania o después de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero se ha intentado cuando Rusia tiene todo su ejército, digamos, de alguna forma comprometido en esa campaña. Bueno, vamos a ver. De alguna forma, todos estos elementos, el propio desarrollo económico de los BRICS y del mundo emergente, que sigue siendo significativamente superior al de Occidente, todo esto hace que el tiempo vaya evolucionando claramente a favor de estas fuerzas, y es lo que hace que desde el otro ámbito se intenten desarrollar estrategias para evitar ese proceso, detenerlo, etcétera. O sea que, bueno, hay que estar muy atentos porque pueden aparecer nuevos frentes en cualquier momento. Fíjate, has hablado de Ucrania y a mí me sorprendió ayer que Ucrania empezó una ofensiva en Sumi. Y yo decía, hostia, qué raro, ¿no? Porque Ucrania está como está en rompanfilas ahora mismo. Vamos, su ejército está en una muy mala situación. Y que iniciasen esa ofensiva me sorprendió mucho. Y ahora, con todo lo que ha pasado, dices, a lo mejor tiene sentido, ¿no? Porque ahora ya la ayuda va a volver a Ucrania, una ayuda que había dejado de llegar, y igual lo sabían antes los ucranianos a la hora de iniciar la ofensiva. Bueno, o igual para evitar que esa ayuda se les escape, ¿no?, transmitiendo que tienen capacidad de hacer daño a Rusia, ¿no? Pero sí es cierto que desde el comienzo del conflicto Ucrania ha desarrollado estrategias muy extrañas que difícilmente se entienden desde el punto de vista, digamos, operativo, estratégico, incluso estratégico militar, pero que a veces o que permanentemente parecen haber tenido un objetivo de imagen, objetivos de imagen y publicitarios que tienen mucho impacto en Occidente, ¿no? En Occidente la imagen es importante en todas partes, pero en Occidente vivimos constantemente pendientes los ciudadanos y la clase política de lo que dicen los medios, ¿no? Y la clase política lanzando mensajes
digamos, distorsionadores a los medios y a la vez dejándose engañar por lo que ellos mismos alimentan en los medios, ¿no? Esto es curioso. Sí, mira, ayer mismo veía una noticia bueno, de un medio de estos, de un medio de masas español que decía Ucrania vuelve a dar un golpe a una base aérea rusa y demuestra que está ganando, que no, que puede ganar, demuestra que puede ganar y tal. Y dices, bueno, pero esta gente no tiene una visión del frente, no ve lo que está pasando, que todos los días avanzan los rusos, que hace nada avanzaron un montón de kilómetros de la nada y no se sabe bien cómo. Sí, bueno, ahora están avanzando muy rápidamente. Entre otras cosas, en Sumi lo que ocurre es que no tienen las defensas que tienen el resto del frente, ¿no? No tienen, claro, en Donetsk, en el frente del este en general, todavía, ya les queda poco, pero todavía están utilizando esas defensas que han construido durante 8 años con ayuda de la CIA y de la OTAN, ¿no? Y que son defensas, bueno, de una profundidad impresionante, de hormigón armado, que están a todo lo largo del frente, que son realmente difíciles de sobrepasar. Pero claro, una vez que se superan esas reservas, pues claro, va a ser mucho más fácil para Rusia avanzar rápidamente. Pero parece que en Sumi en concreto los sistemas defensivos no son tan fuertes y eso también hace más fácil que Rusia avance con rapidez, ¿no? También estoy empezando a hablar mucho de que van a cruzar el Dnieper ya, los rusos. ¿Tú qué crees? Pues no lo sé, porque claro, lo que son las intenciones tácticas de Moscú siempre ha sido lógicamente un misterio. Es decir, pocas veces sucede lo que hizo Ucrania en el 2023, de que vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a lanzar la ofensiva, vamos a lanzar la ofensiva y luego la lanzan, ¿no? Después de estar meses casi diciendo que lo van a hacer, ¿no? Dice, pues bueno, eso no es lo lógico, ¿no? Pero vamos a ver, el Dnieper, entiendo que es el Dnieper en el sur. Sí, sí. Sí, es la zona, digamos, más complicada, ¿no? Claro, desde el punto de vista de objetivo territorial sí, porque sí parece claro que hay un objetivo de avanzar hacia Odessa, antes o después, pero desde un punto de vista de dónde están las defensas y la capacidad de avance, parece que sería más lógico avanzar desde el norte hacia el sur, detrás de Donetsk, de forma progresiva, ¿no? Detrás de Lugansk y Donetsk, de forma progresiva para llegar hasta el sur. Pero claro, luego ahí pueden incidir muchas cosas, el factor sorpresa, o dónde tenga acumuladas realmente Ucrania las tropas, cuáles son sus puntos débiles, etcétera, ¿no? Y también escuché que había habido revueltas en Kiev. Eh, ¿Qué nos puedes contar de eso, si sabes algo? Bueno, esto es lógico que suceda cada vez más a medida que el conflicto avanza, ¿no? Porque claro, la expectativa de todo el mundo es que en un momento determinado se produzca el colapso de Ucrania, que lleve a la capitulación o rendición, se le llame así o de otra forma, pero ese colapso puede ser en el frente o puede ser un colapso político, ¿no? Y claro, eso efectivamente puede pasar en cualquier momento. Y hay distintos frentes que pueden apuntar en esa dirección. Por un lado, es simplemente unidades del ejército que están descontentas con cómo se están gestionando las operaciones. Claro, cuando la situación está parece más o menos en empate, no se mueve demasiado, pues tú estarás contento, estarás de acuerdo o no con lo que se está haciendo, pero eso no se transforma en, digamos, en una rebelión o un claro descontento generalizado. Pero claro, si ya empiezan a producirse avances como los que se están produciendo, esto pues puede avanzar, ese descontento puede avanzar mucho más rápido. Luego tenemos a los sectores neonazis, digamos, que tienen un peso importante, que esos pueden estar muy alertados por los riesgos de que se produzcan intentos de negociación o de cerrar el proceso con Rusia. Y luego tenemos la propia población que no tiene representantes políticos, pero que fuera del ejército no parece que tenga capacidad de articulación, al menos en este momento, como para organizar en una situación de ley marcial, pues grandes movilizaciones, manifestaciones.
etcétera, ¿no? Tendría que haber algún movimiento político de peso que intentar algún cambio en el gobierno, que hay un factor importante, puede ser Rusia por un lado en ciertos sectores y Estados Unidos por el otro. Si en un momento determinado esas tensiones con el gobierno de Ucrania van a más y piensan que un recambio puede ser mejor. Y esta es una cuestión dudosa, ¿no? Porque claro, cuando intentas un recambio de gobierno, no, la cuestión no es solo si te gusta o no el que hay, sino que tienes que tener seguridad que el que se va a poner en su lugar va a ser mejor, ¿no? Por lo menos que no va a ser peor. Y eso no está nada claro en el caso de Zelensky, ¿no? Porque de Zelensky se pueden decir muchas cosas, pero su tradición personal, su origen, su trayectoria, no es una trayectoria ideológica, es una trayectoria muy oportunista, y esto, pues bueno, le ha facilitado trabajar para los grupos de interés, para los oligarcas ucranianos, para los intereses occidentales, pero puede facilitar también que en función de cómo evolucionan las circunstancias se mueva, ¿eh? Mientras que alguien más motivado ideológicamente puede ser quizás más rígido para cambiar posiciones, ¿no? Bueno, esto es un tema que al final habría que estudiarlo en base a personas concretas, etcétera, pero no hay que descartar que si no se han producido movimientos anteriormente, si desde Rusia no han intentado hacer nada contra el propio Zelensky, etcétera, pues sea porque piensen que quizás una posible alternativa pues sea peor, ¿no? Claro, lo que pasa es que por todo eso que has dicho, cobra más importancia el que haya habido revueltas y manifestaciones en Kiev, porque eso quiere decir que han sido espontáneas. Claro. Y por lo tanto que el hartazgo de la población es importante. Que haya hartazgo se ve clarísimamente con las imágenes de la calle, ¿no? Esas imágenes en las que a golpes se llevan a Sí. la gente para reclutarla, y y esto viene desde hace tiempo, pero cómo cada vez hay más vídeos en los que esas personas son ayudadas por gente del entorno, por gente que los ve y se lanza a ayudar a esa persona que está reclutando para librarle del reclutamiento. Hay imágenes de ese tipo, son cada vez más numerosas, y esto ya es una pista muy importante sobre cómo ese descontento está, no solo descontento, digamos, no sé qué término utilizar, es descontento, pero ya hay una cierta activación de ese descontento, ¿no? Sí, a mí siempre me ha sorprendido mucho, ¿no? Que dicen, no, Ucrania, Ucrania. Y resulta que los que tienen movimiento partisano, que no se dice en los medios de comunicación, es Ucrania, y el que no apenas tiene movimiento partisano es la zona ocupada por Rusia de Ucrania. Y eso me resulta muy curioso, ¿no? Dices, bueno, si están tan unidos, el que haya una resistencia interna, rollo resistencia francesa, pues... Sí, bueno, movimiento partisano no, pero espías sí hay, ¿eh? En la zona Bueno, ocupada por Rusia, de vez en cuando hay detenciones, etcétera, ¿no? es Pero bueno, verdad, es claro. verdad. Y además me estoy acordando que algo pasó en Crimea que era cosa interna, sí. Vamos, que era gente pro-ucraniana en Sí, sí. Crimea. No, y entre otras cosas, hay que tener en cuenta que hay, no sé, son 2 millones de refugiados ucranianos en Rusia, ¿no? Entonces, claro, entre esos 2 millones, pues de una forma u otra infiltrar gente, pues parece bastante fácil, ¿no? Bastante fácil. Sí. Y además esa gente son rusos, al fin y al cabo. Tampoco les puedes poner un estado de excepción o... No, no, claro. No, además tú les has admitido como refugiados, tomar medidas de tipo general con respecto a ellos será muy complicado. Claro. Claro. Que me estoy acordando, justo el día antes de empezar la operación especial, Ucrania bombardeó a un convoy de refugiados que huían hacia Rusia. O sea, es que todo esto, ¿ves, Adrián? No se cuenta Claro. en Europa. Y tenemos una visión muy sesgada del conflicto, ¿no? Solo vemos una parte. Y lo mismo ha pasado con esto de Irán. Solo vemos una parte de lo que pasa. Y, Sí, y, estaba pensando ahora que algo paralelo con respecto a eso que comentabas de los refugiados que escapaban, pues ha sucedido en Israel con ese cierre de fronteras, ¿no?
Es decir, para que su propia población no se vaya, ¿no? Eso Y es. vamos a ver qué pasa a partir de ahora, ¿eh? Porque claro, durante todo el conflicto en Gaza ha habido un flujo constante de israelíes huyendo del país y claro que era muy peligroso porque es normalmente gente cualificada. No se va la gente más pobre, se va la gente que tiene algún tipo de contactos, medio de vida en otros países, etcétera. Y eso, desde el punto de vista de descapitalización del país, estaba siendo ya muy importante. Y claro, ahora durante este conflicto han tenido que cerrar las fronteras para que eso, y los aeropuertos, para que eso no suceda, para que eso no estalle, digamos, pero vamos a ver ahora qué pasa, porque van a tener que abrir las fronteras y a lo mejor, claro, la gente ya se empieza a situar en un contexto de que esto no es temporal, que puede volver a pasar en cualquier momento. Es que puede volver a pasar en cualquier momento. Es que, y más como es el Estado de Israel. ¿Hay mucha gente con doble nacionalidad en Israel? Bueno, sé que hay mucha, pero no te puedo dar cifras. No sé cuántas son. Vale, es que vi una noticia que había no sé cuántos, vamos, que muchísima gente tenía la doble nacionalidad estadounidense-israelí. Sí, no, y también hay muchos con doble nacionalidad rusa, por ejemplo. Claro, yo es lo que estaba pensando, digo, claro, es que un estado tan joven como Israel y con gente que ha venido de toda Europa, habrá muchísima gente con doble nacionalidad o con la posibilidad de tenerla. Con lo cual la salida de esa gente del país es muy fácil. Claro, claro. Claro. Mira, nos dice Josune, la más pobre hará de carne de cañón, como siempre y como en todas las guerras. Efectivamente. Yo creo que es la primera vez que veo que matan generales en una guerra. Te lo digo de verdad, aunque sean iraníes, pero... Y como decía Fernando Moragón en uno de los vídeos que hace con Ezequiel, dice, ninguna guerra se ha perdido por perder generales. Bueno, en la guerra de Ucrania, al principio mataron a muchos generales rusos, si recuerdas. Era algo exagerado, pero el primer año, sobre todo, ¿no? Porque se estaban precisamente aprovechando de que los generales rusos tenían ese prurito de ellos estar en primera fila, ¿no? Hasta entonces se aprovecharon los ucranianos para decir, vamos a por los generales, ¿no? Entonces, claro, tuvieron que cambiar de estrategia los rusos frente a eso para situar a los generales en otro punto, claro. Ah, que les mataban en la misma línea del frente. Claro, claro. Anda. No, yo, claro, yo lo que eso es al que mataron saliendo de su casa, al que... No. Eso fue posteriormente, ¿no? Y tú dices incluso en Moscú y tal. No, en el Claro, frente. claro. En el frente, porque estaban, si no era en primera línea, en segunda, ¿no? Pero estaban muy cerca de la línea del frente, entonces eran víctimas muy fáciles, ¿no? Pues mira, no les sirvió para nada, ¿ves? Sí. O sea... pues bueno, Adrián, Muy bien. muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos aclarado todo esto. Y cuando quieras, pues esta es tu casa. Nosotros encantadísimos de que estés aquí con nosotros. Estupendo, Javier. Ya sabes, yo encantado de estar contigo, con tu canal y por mi parte, cuando quieras. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Recordad suscribíos si no estáis suscritos y darle me gusta. Y nada, hasta mañana, gente. Muy bien. Un saludo.